Ministerios Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Nuevamente les decimos que Dios los bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros aquí en esta media hora que siempre tenemos en nuestro programa Doctrina Apostólica. El día de ayer estuvimos analizando los misterios que tenía el abismo, pero hoy quiero seguir con el misterio del abismo, segunda parte. Y usted recordará, si estuvo con nosotros el día de ayer, cómo de alguna manera nos quedamos trabajando acerca de ello. Y entonces, recuérdese que cuando se habla del abismo, venga conmigo un poquitito aquí, hay una conexión con lo que de pronto se dice acerca, por ejemplo, de la Atlántida, que es aquella ciudad perdida. Y fíjese que se recordará, para los que no estuvieron con nosotros el día de ayer, que hablamos un poquitito sobre los misterios del abismo. Si usted no estuvo con nosotros, ojalá pudiera ver ese programa anterior, porque vimos cómo en el libro de Marcos aparecen los gadarenos, y vimos que los demonios, que eran una legión, eran más de 4,000 demonios que estaban metidos en aquel hombre. Ellos no querían ir al abismo, ellos sabían del abismo, Jesús sabía del abismo. Leímos en aquella Biblia, en la Félix Torres Amat, como en segunda de Pedro dice que habían ángeles delincuentes que iban a ir al abismo, que es una cárcel de agua. Vimos que lo sabía Pedro, vimos en Judas, como también Judas conocía acerca de que era un juicio y que habían ángeles que estaban apresados. Vimos también como David decía, un abismo llama a otro abismo. Y entonces vimos que esa palabra abismo era un lugar geográfico debajo de la tierra donde seres espirituales, demonios que son espíritus descorporizados, algunos ya están en el presidio, otros son delincuentes, decía según de Pedro 2:4, pero que todavía no los han agarrado, ahí están, en los aires, ahí están. Dijimos de alguna manera que ellos son espíritus que para trasladarse, como cualquier demonio, como cualquier espíritu inmundo, no crea que dicen voy para allá y a la velocidad de la luz. No, ellos tuvieron una corporeidad, ellos necesitan tener un medio de locomoción para desarrollarse y para trasladarse. Y dijimos en aquella oportunidad que por lo menos un demonio, para ir de una colonia a otra, no crea que solo cierra los ojos y está allá, necesita un vehículo. A ver, se pueden subir hasta en un bus, en un taxi, andar en un cuerpo humano, qué sé yo, tantas cosas. Y aprendimos que el deseo de ellos era, sabiendo que su condenación está a ir a ese presidio donde es de agua, allá bajo la tierra, ellos tratan de ser infiltrados, como Josué con los gabaonitas que quieren infiltrarse, como en el libro de Gálatas, cómo querían infiltrarse, decía Pablo, falsos hermanos, como en Números 11:4, cómo el pueblo de Dios se llevó un populacho porque ellos decían, librémonos de los juicios y de las plagas. Entonces llegamos a una conclusión en el estudio anterior, que entonces los espíritus inmundos, algunos querían infiltrarse y meterse en un cuerpo humano como para decir, ¿cuántos reciben a Cristo? Nosotros, y salvarse del juicio. Tal vez no lo dejé claro, pero ellos ya no pueden hacer eso. Y lo intentan hacer como infiltrados, pero seguramente no. Para poderle explicar mejor esto, ojalá que haya visto el programa del día de ayer, o si no, lo puede pedir aquí a la librería de la Iglesia de Cristo Ebenecer. Pero ahora seguí leyendo un poquitito acerca de esto y me di cuenta que la Atlántida, la ciudad perdida y el abismo tienen alguna conexión. Y fíjese que, note esto, usted sabe que se habla de un continente perdido, se habla de una ciudad que se la tragó la tierra, se habla, algunos dicen que eran unos seres de otra creación mucho más inteligente que el hombre. Hasta una caricatura de Walt Disney me vio acerca de eso, de lo que dicen ellos. Pero me pareció muy interesante, muy sugestivo ver en la escritura en Ezequiel 26:17, usted lo tiene en su pantalla,
que elevarán una elegía. Una elegía es un cántico ahí de dolor por ti. Y te dirán: ¿cómo has perecido, habitada de los mares? La ciudad renombrada, dice ahí, que era poderosa en el mar. Ella y sus habitantes infundían terror a todos sus vecinos. Pero mire lo que dice el verso 19. Porque así dice el Señor Dios: cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las ciudades despojadas, cuando haga subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas. Note entonces que el abismo es un lugar allá abajo de agua. Y tal vez me llama la atención, usted lo puede ver ahí en su pantalla, ahí del lado derecho tal vez lo va a poder ver, cómo dice: cuando haga subir sobre ti el abismo. En Ezequiel 26:19 habla aquí de hacer subir el abismo. Y entonces eso lo enseñamos. ¿Se recuerda usted cuando vino el diluvio? Ya enseñamos que la Biblia dice que se abrieron las compuertas de arriba y vino la lluvia, pero también el abismo se abrió y subió. El abismo son aguas abajo que subieron, entonces anegaron toda el agua, toda la tierra. Entonces Ezequiel 26 dice: había una ciudad poderosa en los mares, tremenda, poderosa, que infundía el terror a todos, pero que de pronto el abismo, que son aguas, subió. Aquí estaba la isla y la cubrió completamente y quedaron todos anegados. Usted sabe que se han hecho estudios, se han hecho aún en canales como Discovery Channel, salen que hicieron algunos viajes a buscar a esa ciudad perdida que tanto se habla, a buscar esa ciudad que de alguna manera se habla, pero Ezequiel dice en el verso 20, siga leyendo conmigo: entonces le dice Dios a esa ciudad: te haré descender con los que descienden a la fosa. ¿Sabes qué? Te voy a hacer descender con el pueblo de antaño. En el original es Olam. Y Olam es lo mismo, el Olam es lo que le llaman el punto donde todo se desvanece. Usted lo puede buscar en los diccionarios ahora. Olam es lo que los gringos le llaman el vanishing point, donde todo se desvanece. Es el primer puntito de creación. Y dice que ahí está un pueblo de antaño, un pueblo del Olam, una creación del Olam. Y te haré habitar en esas profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas, con los que descienden a la fosa, para que no seas habitada, y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Note que fue una ciudad enjuiciada. Y yo creo que esta fue una ciudad de los mares enjuiciada. Pero recuérdense que no solo ha habido esta ciudad enjuiciada. También Sodoma y Gomorra fueron ciudades enjuiciadas de parte de Dios. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, ciudades que de alguna manera tuvieran problema ahí con el Señor. Ahora, como estamos viendo todo esto acerca del abismo, que es tan interesante, parecía que había una ciudad, parecía que había algo ahí, pero me llama la atención que lo que dicen algunas tradiciones como que tiene alguna conexión con lo que es el abismo. Ahora, entonces aquí hay una segunda conexión del abismo, y eso tiene que ver con el calentamiento global. Entonces, note que tuvo una conexión con la Atlántida y la ciudad perdida. Dios mío, parece que estuviéramos hablando fábulas, ¿verdad? Y la ciudad perdida. Es que, pastor, pero ¿y esto a mí de qué me va a servir? Ya va a ver, porque al final la Biblia dice que en Apocalipsis, que en el capítulo 9 se va a abrir y que van a salir seres del abismo. Eso nos interesa a los que nos gusta la escatología, los eventos del porvenir. Pero otra conexión que tiene es con el calentamiento global. Usted sabe que el último de los que ganaron un premio Nobel fue el señor aquel Al Gore. Y Al Gore ganó un premio porque habló acerca del calentamiento global. Ahora, ¿cuál es la conexión que tiene el abismo con el calentamiento global? Como cristianos ya no podemos decir que no al calentamiento global, si esto ya de alguna manera se ha dado. Y tal vez solo para que usted y yo aprendamos un poquitito aquí en estas cosas que usted puede ver aquí en su pantalla, aparece la Tierra, y quiero enseñarle un poquitito cómo es el efecto invernadero. Usted que está ahí está la Tierra, ahí está el Sol envía, hay una atmósfera ahí, ese es el hilito blanco que usted mira. Entonces en esta atmósfera hay una capa de ozono que protege a la Tierra, pero note que los rayos del Sol entran, pero es tanta esa capa de ozono que se ha dañado, que los rayos deberían entrar y salir, pero lo que se produce es que se quedan adentro, se regresan y entonces calientan la Tierra. ¿Sabe cómo que es esto?
como un carro cuando se queda parqueado ahí afuera. Los rayos del sol le entran y calientan adentro y no se puede, como los vidrios están cerrados, el calor no sale. Entonces, esto es lo que le está pasando a la Tierra, que se está calentando. Y eso es debido a que la capa de CO2, que se llama ahí, que usted lo puede ver en su pantalla, esa capa de CO2 lo que nos habla es del hidróxido de carbono. Es lo que producen el humo de los... de cuando se quema el carbón, el humo de los carros, ese smog que se hace sobre todo en la Ciudad de México y todo lo que contiene aerosoles, todo eso está dañando la capa de ozono y no permite que el calor salga. Y eso se ha engrosado de CO2 y entonces el calor ya no sale. Y entonces eso ha provocado un descongelamiento generalizado. Yo quiero que usted mire en su pantalla porque esto nos va a servir para que usted lo mire, porque estas no son fotos de otra cosa sino de la Tierra. Note cómo era antes, usted lo puede ver ahí, y cómo es ahora. Cómo ya la nieve se perdió, ya todo se está de alguna manera descongelando. Mire del lado izquierdo las fotos de hace unos 10 años y mire las fotos de la derecha, cómo toda esa nieve ya no se encuentra. Hay un problema serio, hay un descongelamiento generalizado que de alguna manera ya es conocido de todos. Y ahí usted puede ver en qué ciudades del mundo son donde más se produce ese hidróxido de carbono, ese CO2, como ese carbono allá en Brasil, allá en Estados Unidos, usted lo puede ver en su mapa, allá en la parte norte de África, allá en Europa, por lo que es Alemania, en Asia, mire el Medio Oriente cargado de petróleo, y entonces ahí aparecen todos los lugares de la Tierra que están produciendo ese calentamiento. Usted lo puede buscar ahí, mire ahí en su página de internet www.time.com. A mí me interesa que usted lo vea porque esto tiene que ver con el abismo. Yo no quiero que usted de alguna manera se desvíe, que nuestro tema es el abismo. Ahora, volvamos un poquitito para acá, por favor, volvamos un poquitito para acá. Para mí es importante que lo vea. En Génesis capítulo 1, verso 2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, las aguas. El abismo es agua, y el abismo ya estaba sobre la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, el abismo es donde todos estos seres que van a ser enjuiciados permanecen. Pero note que yo le ponía ahí el mundo luzbeliano, pero ahí están los gigantes primigenios, ahí están escondidos, dice Job en la versión Mofat 26.5. Usted lo puede buscar ahí en Job 26.5. Pero el agua del diluvio es congelada y entonces, a ver cómo lo podemos hacer. Habían dos entradas en el calentamiento global. Entonces, habían dos entradas y están entonces en los polos. Está el polo norte y está el polo sur. Entonces, usted sabe que todo esto aquí se le llama obviamente polo porque está congelado. Y si usted me permite, haciendo un corte transversal, aquí en lo más profundo de la Tierra está lo que se llama el Tártaro. El Tártaro. Y el Tártaro es esa prisión que está en la parte más baja del abismo. La parte más baja del abismo, según Pedro capítulo 2, verso 4, se llama Tártaro, pero siempre estamos hablando del abismo. Y entonces algún tipo de conexión tiene que tener para entrar y salir. Y fíjese que entonces la Escritura dice, mire cómo sugieren, qué sugestivos son estas citas bíblicas. Job 37:9 dice, del sur viene el torbellino y del norte el frío. Oiga esto, del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Del soplo de Dios se congela la extensión de las aguas. Entonces, en la creación, como yo le puse ahí, están los polos. Pero Dios, me parece a mí, verso 29, del vientre de quién ha salido el hielo y la escarcha, dice, del cielo, ¿quién la ha dado y quién ha dado la luz? Verso 30, el agua se endurece como la piedra, aprisionada está la superficie del abismo. Yo quiero que me dejen ahí la pantalla, por favor. Y quiero que usted que esté en su casa se dé cuenta de que estudie conmigo detenidamente estos pasajes. Ponga sus ojitos, por favor, en el verso 9. Dios sopla
y dice que congela las aguas. Pero note el verso 30 de Job 38, dice, usted lo puede ver en su parte posterior derecha de la pantalla, el agua se endurece como la piedra y aprisionada está la superficie del abismo. Ok, venga conmigo entonces. Quiero llevarlo aquí a la pizarra para que usted esté conmigo. Y entonces, note que Job capítulo, quédese conmigo aquí, Job capítulo 38, verso 30, dice que entonces está aprisionada la entrada al abismo y pareciera que se congeló. Y entonces, si usted lo ve aquí conmigo, dice, el agua se endurece como la piedra por el soplo de Dios y aprisionada está la superficie del abismo. Entonces, el polo norte y el polo sur eran la salida del abismo. Pero como Dios, ay hermano, mire tantas cosas que vienen a mi mente. Sé que este tema es profundo, pero déjeme llevarlo a esto. Entonces Dios lo que vino fue que agarró la tierra, sopló norte y sur y endureció, nos dio los polos, y los polos es la tapadera de los abismos y es de hielo. Ahora, ¿qué tiene que ver abismo y el calentamiento global y Apocalipsis? ¿Qué va a pasar el día que el calentamiento global lo que haga es que se descongelen los polos? Yo sé que todos están viendo las inundaciones que van a hacer, corre riesgo Holanda, los países que están arriba ahí y cerca de Holanda, los países escandinavos, porque el agua va a subir, pero yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que si esas son las tapaderas del abismo, entonces se van a descongelar y los seres que están en esa cárcel van a poder salir. Le voy a decir algo más que viene a mi mente, que es, tal vez nunca lo había dicho. Dice la Escritura, donde todo será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se recuerda que dice? Y serán echados donde todo será el lloro y crujir de dientes. Pero cuando uno cruje los dientes, lloro, obviamente que hay tristeza, hay miedo, hay terror, lo que usted quiera, por lo que uno puede llorar, pero crujir de dientes puede ser porque estén bravos, pero crujir más me parece que es el mover las mandíbulas por frío. Y oiga esto, porque de pronto yo he podido ver algo que muchas veces no se dice, que no sé si usted ha tenido la experiencia de que lo queme el hielo, que usted agarra un pedazo de hielo y dice, me quemó, porque entonces a veces todos dicen, que van a ir para abajo y piensan todos que hay fuego. Y claro, decía aquel, esta llama me quema, esta llama me está atormentando, pero hay otro tipo en el abismo, en el tártaro, que puede ser, ya entendí que es de agua, ahora entendí con Job que los polos son cerrados y que eso lo cierra el hielo. ¿No será que por eso dice que ahí va a ser el punto donde de alguna manera van a estar los seres con el crujir de dientes? Ahora, yo creo que eso nunca lo había dicho, pero a mí me interesó, porque entonces el día que se descongelen los polos, y es que esto ya no es cuándo va a ser esto, ya hay ahora un premio, ya hay ahora hasta un premio Nobel al señor aquel Al Gore, porque él dijo que se está descongelando. Entonces, el calentamiento global descongela los polos y entonces, ¿sabe qué? Las puertas del polo quedan abiertas. Ahora, ¿quiénes están ahí? Hay seres. Ahora, déjeme acompañarlo aquí, algunas cosas que son, Dios mío, interesantes. Porque entonces esto tiene, como está ahí, repercusiones apocalípticas. Fíjese qué cosa esta. Entonces, si tiene repercusiones apocalípticas, dijimos que porque los polos se están descongelando. ¿Qué está profetizado? ¿Acaso no dice la Escritura en Apocalipsis, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados? Es porque hay un descongelamiento, porque eso va a hacer subir los niveles de agua como nunca, porque ahí el agua estaba almacenada. No sé si esto lo tengo aquí, pero déjeme que le diga algo. A ver, me voy a acercar un poquito. Póngame toda esa atención, que ahorita siento una unción muy especial para poderle enseñar. Cuando la primera vez que hubo un diluvio en la Biblia, aparece en Génesis capítulo 1, se nos enseña algo muy interesante, que en la tierra fue llena de agua. ¿Se recuerda Génesis 1:2? Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, las aguas habían subido, toda la tierra estaba metida en agua. Entonces dice que lo que hizo Dios fue que separó las aguas. Si usted lee Génesis 1 en adelante, y se llevó las aguas de aquí, las arrancó y se las llevó al cielo. Y dejó solo unas aguas aquí. Se lo voy a tratar de explicar. No soy bueno para dibujar, pero quiero venir a hacerle esto. Entonces, note algo.
Es que esto es tan lindo poderlo enseñar. Entonces, cuando la tierra fue anegada, cuando la tierra fue llena de agua, entonces toda la tierra quedó llena de agua. Y entonces viene Dios, y si esto fuera, como que Dios, si usted quiere, agarró la mitad y dijo, ¿saben qué? Me la voy a llevar. Y a ver si me sale aquí así. Se llevó toda la mitad del agua. Y entonces dice la Escritura, en el libro de Génesis capítulo 1, que como separó las aguas, a lo seco le llamó tierra, y a lo que tenía aguas le llamó entonces continentes. Entonces por ahí quedaron, ¿verdad?, los continentes. Ahí quedaron, si usted quiere, y entonces ahí ya Dios se llevó las aguas. Ahora, venga aquí conmigo. Pero después estuvo el diluvio de Noé. Y otra vez Dios abre las compuertas y se viene todo para la tierra. Pero ahí después ya no dice que Dios, ¿qué hizo Dios con el agua que cayó sobre la tierra? ¿Cómo hizo Dios para que bajara? Entonces ahora yo entendí. Porque Dios no se llevó las aguas. Sobre la tierra hubo aguas del diluvio que todo quedó pero inundado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se las llevó a los polos. Se las agarró, sopló de un lado, sopló del otro, y las aguas, vuelvo al dibujo que estaba del principio. Porque entonces ahora en el diluvio, hermano, ojalá que yo me esté dando a entender. Porque entonces ahora Dios, después del diluvio, agarró las aguas y las puso aquí en el polo norte y aquí en el polo sur. Y ahí las tiene, congeladitas, para que el tártaro que está aquí no tenga salida, que es el abismo, no tenga salida ni por dentro, ni por fuera, ni para afuera. Entonces, ahora lo que pasa es que los polos, que si mi tesis, si usted quiere una hipótesis, pues no lo ponga como una doctrina, pero si los polos se están descongelando, mire, como usted ve en la pantalla, se están destruyendo. Estas son fotos que usted puede verlas en internet. Entonces, lo que puede estar pasando ahora es que de alguna manera estemos llegando al final de los tiempos, porque se va a abrir ahí. A ver si logro tener algo aquí. Perdí la foto ahí. Ok. Mire cómo ahora están quedando con... Esto es en Nueva Orleans, esto es en New Orleans cuando vino Katrina. Estas son fotos que se tomaron de todo lo que está pasando. El clima se está volviendo loco, ya no es igual que antes. Mire cómo quedaron esos domos allá en Nueva Orleans, cómo quedó toda esa ciudad anegada en agua. Usted la puede ver ahí en su pantalla. Todas son fotos. Mire cómo quedaron las casas allá. Porque hay juicios sobre las ciudades, así como hubo sobre aquella ciudad del mar, en Ezequiel 26, que usted la vio conmigo en el programa anterior. Mire cómo Dios en algún momento lo que hace todo el calentamiento global. Ahora, llego al final de donde yo he querido llevarlo, porque entonces ahora usted y yo vamos a poder entender bien algo. Que Dios en Job capítulo 30, verso 28, dijo que había guardado al abismo y al tártaro que estaba aquí en el fondo de la tierra, que es una prisión de seres. Los había guardado y poniéndole hielo a las salidas, que eran el polo norte y el polo sur. Pero como ahora Dios está llegando a los tiempos apocalípticos para ver su conexión, entonces ya vimos con la Atlántida, ciudad perdida, ya vimos la conexión con el calentamiento global, y ahora vamos a ver la conexión con el libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, se nos dice entonces que se abrieron los abismos. No será entonces que lo que va a suceder es que el descongelamiento va a, valga la redundancia, a descongelar los polos. Y como se están descongelando los polos, se están descongelando, entonces como aquí quedaba el abismo, hay puertas para salir. Y la llave del abismo, entonces ahora en Apocalipsis capítulo 9 dice, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Esto no le tenga miedo. Yo he predicado, no le tenga miedo al Apocalipsis, porque usted y yo no vamos a estar ahí. La iglesia se va a ir antes de eso. Pero es que esto va a ocurrir en tiempos tribulacionarios. Y yo sé que por esto me van a señalar y van a decir que a saber de cuál estoy fumando, ¿verdad?, para poderle decir estas cosas. Pero lo he llevado en un estudio para que usted lo pueda ver conmigo. Dice que el sol y el aire se van a oscurecer por el humo del pozo.
Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y ojalá que haya tenido yo todo lo que había aquí. Dios santo, hasta aquí voy a llegar. Porque cuando usted que está en su casa, usted que está en su casa, agarra Apocalipsis capítulo 9, verso 3. Me voy a traer esta Biblia otra vez porque voy terminando esto. Quiere decir que el misterio del abismo es muy importante, porque de alguna manera se nos habla de que tiene una connotación en los tiempos finales. Porque en Apocalipsis capítulo 9, en el verso, este es capítulo 10, esta es la versión Félix Torres Amat. En el capítulo 9, usted lo puede leer conmigo aquí, y dice la escritura. En los versos que tenemos en la pantalla dicen: y abrió el pozo del abismo y subió del pozo un humo semejante al de un gran horno, y con el humo de este pozo quedaron oscurecidos el sol y el aire, y del humo del pozo salieron langostas sobre la tierra, y dióseles poder semejante a lo que tienen escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente, oiga aquí, a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Ahora déjeme ver. Verso 7. Y las figuras de las langostas que parecían, dice, a caballos aparejados para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían, dice, coronas al parecer de oro. Y sus caras, oiga, eran langostas, pero de pronto sus caras son caras de hombre. Y sus cabellos como cabellos de mujeres. Y sus dientes eran como dientes de leones. Vestían también lorigas o corazas como corazas o lorigas de hierro, y el ruido de sus alas con el estruendo de carros, dice, tirados de muchos caballos que van corriendo al combate. Tenían asimismo, mire qué más, colas parecidas a las colas de los escorpiones, y en las colas aguijones con potestad de hacer daño a los hombres por 5 meses, y tenían sobre sí, oiga, una cobertura por el rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego es Apolión, que quieren decir, oiga, en latín, exterminans, esto es exterminador. Gracias, hija. Qué cosa tremenda. Entonces, yo quiero llevarlo a usted a que veamos en la Escritura cosas que tal vez nunca habíamos visto. Porque yo lo acabo de llevar a una realidad que es tremenda, que en Apocalipsis capítulo 9 hay una conexión con el abismo, que la Biblia de pronto estaban unos viendo y dice, y del abismo se abrió el abismo, hay un ángel, y note que es el exterminador, se le llama, y ese ángel tenía la llave, pero él no podía salir porque estaba con hielo, era la forma que Dios los tenía, y por eso vuelvo a la carga, el agua, saber qué fuerza tan grande tiene, el agua congelada, no podían pasarla los demonios, ni nadie, esa era una cárcel para ellos. Mire, en parte hablo y en parte profetizo. Por eso, ¿qué importancia tiene el bautismo en agua? ¿Ya se bautizó usted en agua? Porque los demonios decían, no nos lancen ahí al abismo, al agua, no, algo pasaba. Quiero regresar a lo que le estaba diciendo el abismo. Entonces, ¿por qué salen seres? No sé si se le quedó, pero usted lo leyó en su Biblia. Y le leí la Biblia a Félix Torres Amat, que es una Biblia católica. Algunos dicen, pastores, que eso es un sentido figurado, si usted quiere, pero como escorpiones, cara de hombres, pelo de mujeres, dientes de león, colas como de escorpiones. ¿No le parece que es una mezcla muy grande que hay de todo tipo de seres? Si quiere, señáleme y dígame loco si quiere. ¿No será esto un poquito de tecnología avanzada de aquel tiempo? Tecnología genética de aquel tiempo. No, ahora están jugando con el ADN y están tratando de hacer cosas. ¿No sabía usted que en Francia, como se vende tanto pollo, están tratando de hacer pollos de 5 o de 6 patas? ¿Verdad que nunca lo había oído? ¿Sabe qué están haciendo? Tratando de hacer cerdos que tienen lana. Son cerdos y ovejas, los juntan en su ADN para hacer un solo animal, para aprovechar la carne y aprovechar la piel. ¿Cómo se llamará eso? Cerdejo. ¿Verdad? Una cerdeja, una oveja con cerdo. Entonces, yo creo que la tecnología genética no es nueva. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés, lo que ahora es, antes ya fue, no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que ahora es ya fue. Usted se asustaría si viera que muchos de los pollos que se comen en otros lugares, todos ya son transgénicos. Ya todo, esa es la biotecnología. Un día voy a hablar de la biotecnología.
Un día voy a hablar de la biotecnología. Pero hoy lo que le quiero decir es que es la segunda parte del misterio del abismo. Entonces, ¿qué tiene que ver esta segunda parte? En esta segunda parte lo que me interesa a mí es que vimos una conexión con la Atlántida, que dicen, ¿verdad? Las tradiciones y las fábulas, si usted quiere, griegas, pero en Ezequiel 26 aparece una ciudad perdida, que el abismo sube y la hunde y se la lleva y dice, lee usted Ezequiel 26 en su casa, nunca más se hallará aunque la busquen. Por eso aquel señor Jacques Cousteau, que ya se fue, ¿verdad? Ya no está en medio de nosotros, hizo cuántas expediciones a buscarla y nunca la encontró. Vemos que el abismo tiene una conexión con el calentamiento global, porque en Job 30:28 decía que el Señor con un soplo congeló al abismo. ¿Serán estas las entradas del abismo? Y dentro del abismo está el Tártaro, que es en la parte más baja, en la mazmorra cósmica. Es el presidio de los delincuentes que aparecen como ángeles en la Félix Torres Amat en Pedro 2:4. Pero ahora vimos que en Apocalipsis capítulo 9 vimos que hay seres transgénicos, hay seres ahí que van a salir. Pero ¿sabe qué? Nosotros, usted y yo ya no vamos a estar en ese tiempo, porque Apocalipsis 9 es un tiempo de gran tribulación para aquellos que no tenían la señal de Dios. Y usted y yo tenemos la señal de Dios cuando recibimos a Cristo Jesús. ¿Usted ya recibió a Cristo? Porque si no lo ha recibido, mi Biblia dice, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Pero ¿sabe qué también dice? Que el que no la tiene ya está condenado. Piense una cosa, ¿ya recibió a Cristo Jesús? Otra cosa, el que no naciere nuevo no verá el reino de Dios. Pero ¿sabe qué también dice? El que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino. Una cosa es ver y otra es entrar en el reino de Dios. ¿Ya se bautizó usted en agua? Sé que el agua, no lo entiendo con esta mente, pero con la mente de adentro del Espíritu entiendo. El agua tiene connotaciones tan tremendas. Ojalá usted haya recibido a Cristo Jesús y si Él lo recibió, ojalá ya sea bautizado. Por hoy, que Dios lo bendiga y gracias por haber estado con nosotros en estos dos programas, en el de ayer y en el de hoy. Y ojalá que en la televisión siempre que los den uno tras de otro, porque vimos los misterios del abismo capítulo 1 y misterios del abismo capítulo 2. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.